la gran renuncia. ¿Por qué la gran renuncia, Crismar? ¿De dónde viene el término? ¿Quién lo acuña? ¿Por qué surge? Es un fenómeno, ¿eh? No sé si lo han escuchado mucho en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en México, en Ecuador, en España seguramente un poco más. ¿Dónde viene ese término? Alfredo, igual hay que hacerle honor a la verdad aquí antes de responderte la pregunta, decir por qué tú quisiste hacer este tema, ¿no? Hablar sobre esto, que tiene rato ya pasando, un año más o menos, y es sobre una serie. Entonces yo quiero saber, pues yo no la he visto, ¿qué serie es Ah, esta? Ajá, lleva razón, fíjate que no lo había pensado. El colapso te refieres, ¿no, Chris? Es una serie sí. francesa muy sui generis, capítulos muy cortos, y es como si se viniera una suerte de fin del mundo por la vía ambientalista, muy interesante, muy surrealista, y de hecho te hace pensar, porque claro, se imaginan el fin del mundo, el colapso, y que tú llegas a un sitio y te preguntan qué sabes hacer y tú le dices, un programa de radio, bueno, esto no vale para nada. Y sabes, no, escribir texto, bueno, tampoco vale para nada. ¿Usted sabe sembrar tomates? ¿Y usted sabe hacer fuego? ¿Cavar un pozo? Y bueno, creo que es una serie para hacer reflexionar sobre cómo hemos olvidado las cuestiones más básicas, ¿no? Manuales. Es interesante. Y es verdad que esto seguramente detona o tiene algo que ver con algo que está pensando la gente, ¿no, Chris? Está pensando la gente en, no sé si ocurre esto, pero está pensando en una suerte de gran renuncia. ¿A qué renunciarían y por qué y a dónde se irían? Bueno, la explicación corta a los trabajos, pero en realidad hay un trasfondo mucho más potente que inicia o más bien se recrudece con el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, el término de la gran renuncia se acuña directamente, ¿no? En Estados Unidos cuando en el año 2021, el año pasado, más de 47 millones de estadounidenses y estadounidenses, bueno, renunciaron voluntariamente a sus trabajos. ¿No? Una salida masiva sin precedentes de la fuerza laboral y que, como decimos, se le conoce ahora como la gran renuncia. Ojo que nació o el término se acuñó en Estados Unidos, sin embargo, no, es un fenómeno que no es exclusivo ni casual tampoco de Estados Unidos. Como decíamos, bueno, el COVID hizo que muchas personas reconsideraran sus expectativas laborales, profesionales, y hoy en día, bueno, incluso con la mayoría de las restricciones levantadas en la mayoría de los países, hay gente que sigue entregando su carta de renuncia, se siguen acumulando, ¿no? Así que bueno, los principales casos están en Estados Unidos, dijimos 47 millones de personas durante 2021, pero solamente en agosto del año pasado renunciaron 4.5 millones de personas a la vez. O sea, ya Ojo, no no todos estamos en un mismo día, hablando. pero en el mismo mes. Claro, ya no estamos hablando del periodo, como bien decías, ¿no? De pandemia o más duro de la pandemia, sino más reciente aunque es cierto que la población de Estados Unidos es muy grande, pero no es tan marginal como para ignorarlo. Y además, claro, puede ser que detone la pandemia, pero están cuestionándose, yo creo que por ahí ibas, ¿no, Cris? Modos de vida, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión laboral, pero que tienen que ver con qué carajo estamos haciendo, para qué hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas, y luego yo te lo dejo ahí para que tú lo tomes cuando consideres en el avance de la investigación, si es un fenómeno exclusivamente del primer mundo, es un fenómeno exclusivamente, no sé, de una ciudadanía más aburguesada con ciertas comodidades, o no. Es decir, se lo puede plantear esto otra ciudadanía, te lo dejo ahí también votando. Bueno, de los casos principales en los que se han registrado la mayor cantidad de renuncias, sí están básicamente registrados todos en esto que te llamas tu primer mundo, ¿no? En Australia, China también se incluye ahí. De hecho, en estos países se les ha llamado de otras formas, ¿no? Por ejemplo, en Australia no es la gran renuncia, sino la gran reorganización, porque, bueno, hubo muchísimos trabajadores que sí renunciaron pero por mejores oportunidades laborales, lo que significa que pues hubo también incentivos, es decir, dejaban un trabajo por algún otro. Entonces se registraba a la misma vez las renuncias, pero no salieron del mercado laboral, digámoslo así. En China también hay otro movimiento similar que se llama el Tamping, ¿no? Y que comenzó aproximadamente también con el tema de la gran renuncia. Eh, pero que está más ligado con rechazo a presiones sociales para trabajar en exceso, ¿no? Con el sistema de, bueno, casi 1000 horas de trabajo. Así que
el gobierno de Beijing, de hecho, ya ha señalado que hay escasez de trabajadores calificados, especialmente en industrias tecnológicas, en las que el gigante, bueno, asiático es líder. En Europa, según los datos también de la OCDE, de algunas organizaciones como oficiales, y que agrupa, bueno, la mayoría de estas democracias industrializadas avanzadas, muestran que en esos 38 países miembros de la OCDE, pues trabajan unas 20 millones de personas menos que antes de la aparición del coronavirus. Así que, bueno, por ejemplo, hay algunos especialistas, ¿no? Psicólogos y personas relacionadas a recursos humanos que dicen que las personas están renunciando a trabajos que los hacen sufrir, básicamente. Y hay varias razones porque no se le puede acuñar a una sola lo que está sucediendo, ¿no? No hay una razón única, hay varios factores que todos, como decimos, están exacerbados con el tema de la pandemia. Y, por ejemplo, en algunos países está el tema de la jubilación temprana, ¿no? Como tú decías, en Estados Unidos, y hablando demográficamente, que hay una población mucho más mayor, de mayor edad, pues se han encontrado que en el 2021 los trabajadores estadounidenses mayores abandonaron pues sus trabajos a un ritmo mucho más acelerado y a edades muchísimo más tempranas. Entonces eso también colaboró, algunos porque bueno, no querían exponerse al virus, otros para pasar más tiempo con sus seres queridos, algunos se enfermaron y O cuestiones sea, por pero el fíjate, estilo. fíjate que lo que dices, Chris, ¿no? De los datos de la OCDE, de la OCDE, de los 20 millones de personas que han ido dejando de trabajar, es interesante porque lo que plantea es muy claro, ¿no? No son gente que va perdiendo trabajo. De esta gente hay gente que pierde el trabajo, pero hay gente que no es que pierda el trabajo, es que no busca más trabajo o aparece en todos los indicadores como no trabajando, ya sea por una vía, como tú dices, jubilatoria anticipada, o que prefiere salirse de alguna manera de los sistemas formales de trabajo y se van. En gran medida también un fenómeno que está es irse al campo, irse a las afueras de las grandes ciudades, irse lejos. Creo que en Francia, ¿no? Chris, es un fenómeno que se ha producido mucho y empieza a preocupar porque, claro, evidentemente quien lo hace es porque tiene una capacidad económica para hacerlo, hace de alguna manera, tú lo decías, ¿no? De gente que trabajo cualificado, como se denomina, y que reinventa su fórmula de vivir trabajando, porque siguen trabajando, pero claro, es un trabajo diferente, ¿no? Yo creo que eso es como para repensar. Insistimos que claro que eso no puede ser para la gente que no tiene nada, pero es un debate, ¿no? Un debate de fondo, de que incluso, según entendía Crismar, en Francia entendía que la gente incluso que trabajaba se estaba preguntando, ¿para qué trabajo? ¿Para qué pinche sistema trabajo? ¿No? Como creo que había mucho de eso al respecto. Sí, porque si hablamos, digamos, prepandemia y pospandemia, especialmente con estos sistemas de trabajo que están un poco, que son de ambos, ¿no? Son mixtos, en el que puedes estar trabajando desde casa y que ya no es ni siquiera una opción simplemente por una pandemia, por una circunstancial, sino que ya es una forma de trabajo que se ha consolidado en algunos lugares. La gente también es el trayecto solamente, ¿no? Se cuestionan el trayecto que me puedo estar tomando para asistir físicamente a un trabajo. De hecho, en Europa, ya según encuestas, más de la mitad de la población ya se estaba activamente replanteando, ¿no? Pensando dejar sus trabajos. Entonces no lo habían dejado, pero estaba, digamos, sobre la mesa. Así que en América Latina, por ejemplo, hay condiciones que obviamente, bueno, llevan adelante esto de la gran renuncia, sin embargo, pues no se ha llevado en la misma magnitud. Puede ser, comentan algunos expertos, que también debido a la calidad de trabajo, ¿no? Y a las oportunidades de alguna forma laborales que se encuentran en América Latina. En el caso de México, en el primer trimestre de 2022, casi, bueno, más de 700.000 personas abandonaron sus puestos de trabajo, que no es una cifra menor. Sin embargo, bueno, México también es un país muy grande. Sin embargo, bueno, habría que preguntarse, ¿no? Más que saber en este momento cuánto va a tardar, ¿no? Y con qué profundidad va a llegar este fenómeno de la gran renuncia a nuestros países, y cuáles son esos sectores, ¿no? Demográficos, culturales, y de qué manera va a impactar básicamente a nuestra población, a las más fuerte o no. Perdona, Sobre fíjate, lo Chris, que... que Evo Morales me decía hace 2, 3 semanas, me llamaba un día, hablábamos de otras cosas,
y me decía que el próximo, más o menos lo decía así, voy a no decirlo literal, decía como el próximo gran lujo de la humanidad va a ser irse a vivir al campo. Y me lo planteaba no solo viéndolo desde Europa, sino incluso atisbando lo que podría pasar más adelante en América Latina. Lo digo porque también hay una reconcentración, lo hemos hecho alguna vez en la pizarra, ¿no? En las grandes urbes. Tú vives en Ciudad de México, te puedes imaginar los que viven en Buenos Aires, ¿no? En Quito, Guayaquil, en La Paz, en Santa Cruz o El Alto, ¿no? Claro, hay un fenómeno también ahí que creo que él decía, si en lo rural, en el campo, hay los servicios básicos, va a ser como la gran joya a lograr, y lo decía el propio Evo reflexionando sobre lo que pueda pasar de aquí seguramente a 50 años en América Latina, como un fenómeno también, ahora no, ¿no? Pero porque no se crean que solo es una cuestión de tener plata para irse, es una cuestión de reorganizarse para irse. Es un debate, ¿eh? Es un debate que lo dejo encima de la mesa. No sé, te pregunto a ti, Cris, ¿te irías a un pueblo a vivir a las afueras de la ciudad donde siempre has vivido, ya sea en Caracas, en Ciudad de México o donde fuera, si pudieras? Pero ya lo hice y lo haría también 1000 veces, creo que sí. Sí, Abraham, tú que has vivido también en grandes ciudades como Guayaquil, por ejemplo. Totalmente, sin pensarlo dos veces. Me iría a un pueblito. Leandro Álvarez, vamos a ir a los porteños que siempre va a costar. Vamos a ir ahora al mundo porteño, es otro mundo, ¿saben? Allí es otro planeta. Vamos a ver, allí no hay Negroni de autor en un lugar. A ver, ¿qué dices, Lean? No, a mí me cuesta mucho dejar el ritmo citadino, sinceramente, Alfredo. Por ahora no. Y no le voy a preguntar a Bahía porque ya sabe la respuesta. Bahía, ¿qué dices? Sorpréndenos. Ni loca. No, no, en este momento, no, coincido con Lean, digamos, salvo que igual me encantaría, pero con una disposición de regreso pronto, digamos, de quizás podría vivir en 2 lugares, bueno, sería como más, Es una suerte de pero sí, renuncio por un ratito. El fenómeno de Bahía renuncio por sería un el renuncio por un ratito. ratito. No, bueno, ya ven que aquí hay 3-2. Yo me sumo al bando de Chris y de Abraham, claramente. Pero bueno, es un fenómeno. ¿Más datos que tengas por ahí de América Latina o para ir un poco? Pero también tenía algo de India que me sorprendió, que estaba en la investigación india. Sí, bueno, en India también no ha sido exento, pero creo que si India bien no entra en esta no, muestra de los países desarrollados, también tiene una población muy, muy, muy grande. Así que muy específico el sector de la tecnología de la información fue como testigo de ese desgaste, ¿no? Masivo, más de 1 millón de renuncias en el 2021. Así que bueno, en otros países, en América Latina muy específicamente, como este fenómeno no ha llegado, digamos, directamente, no se ha traducido como en otros síntomas. Huelgas por mejores salarios, menor precariedad. Así que bueno, creo que en cualquier caso no va a ser un fenómeno coyuntural, sino que yo creo que está dando muestras de cómo se está transformando el mercado laboral, y que va definitivamente a llegar a todos lados. Hablábamos de las razones, mencionamos el auge del trabajo remoto, el trabajo a lo lejos, ¿no? Pero también surgen otras causas como, bueno, lo que mencionábamos sobre el agotamiento laboral, y de hecho hay un dato interesante, que hay un foro en Reddit, ¿no? Esta página que tiene bastantes foros, con un título que dice paro para todos, no solo para los ricos, ¿no? Es el título que lleva. Se llama Antitrabajo también y tiene muchísimas suscripciones donde se divulgan especialmente memes, ¿no? Pero con críticas a la precariedad, a la temporalidad, y dentro de esta razón, digamos, entramos con esto de la reconsideración, ¿no? Los observadores o las personas que están, bueno, dedicadas como a analizar el mercado laboral han sugerido que el tema de muchas muertes, ¿no? Tan prontamente, tan inesperadamente, el caso de enfermedades graves como provocadas por la pandemia han hecho que, como mencionabas tú, Alfredo, las personas reconsideren el papel de trabajo en sus vidas, ¿no? Y que desde esa perspectiva, pues muchos trabajadores renuncien porque están agotados y quieren mejoras en su calidad de vida. En este espacio, las mujeres, como siempre las mujeres, se han visto más afectadas que los hombres, también los grupos de edad de más jóvenes, ¿no? Que los de mayor edad, porque además también se ha intensificado, o sea, agrandado esta brecha de los nini, de los aquellos que no trabajan, pero tampoco estudian, pero tampoco hacen nada, ¿no? Así que bueno, hay un agotamiento definitivamente
especialmente en los trabajadores de la primera línea, las personas cuidadoras, los que tienen trabajos de cuidados, los líderes organizacionales, entre otras cuestiones. Fíjate que te escuchaba y no estaba como todo el tiempo reflexionando de que no creo que tampoco haya que no pensar que esto es de un grupo de élite. No, es una discusión de lo que está pasando a nivel global. Evidentemente, ¿no? No tienen las mismas intensidades en América Latina o en lugares donde la gente lo que quiere es un trabajo para generar los ingresos para poder vivir bien, ¿no? Pero sí es cierto de que está ocurriendo y cuando hablamos de la gran renuncia no significa el gran ocio. O sea, no es que la gente se está yendo para no trabajar o para tumbarse en una playa y tomar daiquiris y mojitos, que quizás también, pero no es el espíritu del fenómeno. El espíritu del fenómeno va con la idea de seguir trabajando, pero dejar de trabajar en lo que estaban haciendo y en las condiciones que estaban haciéndola por todo esto que estábamos planteando. La pandemia seguramente yo creo que dejará una huella de época, que lo veremos las próximas décadas. Yo creo que me acuerdo cuando pasó la pandemia, al principio todo el mundo se apresuró a ver las consecuencias, ¿no? De todo se dijo. Y yo creo que me acuerdo que Álvaro García Linera me dijo casi al principio, Alfredo, no hagamos análisis precoces. Recuerdo esas palabras sabias de al primer mes, el mes del encierro duro, y tranquilicemos, ¿no? No nos precipitemos, que va a haber huella, pero no sabemos hacia dónde, y esta podría ser, no lo sé, alguna de las cuestiones que yo creo que va a ir dejando de cómo se replantea la gente su relación con el trabajo, ¿no? Y no Sí. estamos hablando del ocio solo, ¿eh? Sí, no, y de hecho, incluso en estos países que están catalogados como de mayor ingreso, ¿no? El patrón de renuncia se repite con mucha similitud en las tasas de abandono que son muchísimo más altas en las industrias que tienen los salarios más bajos, es decir, de los trabajadores precarizados, ¿no? Estos son los servicios bueno, de cuidados, los de alojamiento, alimento, de ocio, de hostelería, especialmente, bueno, el turismo es uno de los sectores que más se ha visto afectado en muchos lugares por esta situación. Claro que no se han limitado a estos sectores, también servicios empresariales y lo que, bueno, comentábamos sobre China y sobre India. Sin embargo, y ahí lo que mencionabas, Alfredo, no todos los trabajadores han abandonado el trabajo, no han abandonado el mercado laboral, simplemente se están reorganizando y hay evidencia de que, bueno, están dejando un trabajo precarizado para buscarse uno que tenga, pues, mejores derechos. En muchos países. Fíjate que, perdona, que decías esto de los sectores. Hace 2 semanas creo que vi un documental de España y el problema que tienen en el mundo de los camareros y camareras. Justamente lo que estabas hablando. Y Abraham, que vive allá en Salamanca con un turismo exacerbado. Claro, no, pero es que no es un problema que no quieran trabajar, como dice siempre una cierta derecha. Es que no pueden trabajar en esas condiciones de mierda. De todo tipo. Entonces, claro, hay un problema, pero digo que está todo medianamente relacionado todo con todo. Creo que es un poco lo que queremos poner encima de la mesa, que en el fondo es las debilidades de este modelo global que hace un poco de aguas, ¿no? Cruje un poquito. Dime, Bahía. Y también, digamos, en función de este fenómeno, digo, también hay una tendencia del sistema y de determinados tipos, que son generalmente la mayor parte de los empleos, de que duren poco. Generalmente es esa, pareciera, inclusive más que nada en el empleo joven, ¿no? Como que no solo que te vas, sino que te expulsan, porque ya directamente está diseñado de una forma que dure menos de un año y ya que te tengas que ir a otro lugar. De hecho, me preguntaba, siempre voy a comer a un mismo sitio, al Club Chacabuco en Buenos Aires, que es un club de barrio, y hay un camarero, un mesero de toda la vida, y me paro a pensar cómo no en tantos años, como tú dices, cuando pareciera que está todo pensado para que rotes, además si rotas, eres más mercancía, te vas, te puteo, no te genera ninguna vinculación ni emocional, ni de ningún tipo. Es otro que está algo así como relacionado con lo que estamos hablando. Para cerrar, Cris, un poco esta caracterización de un fenómeno complejo que queríamos un poco abrirle las ventanas. ¿Algún dato final o idea de conclusión que quieras compartir? Bueno, algo muy curioso porque ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? ¿Qué están haciendo las organizaciones para reactivar, ¿no? el mercado laboral de alguna forma y entendiendo que, bueno,
hay muchas personas que están reconsiderando, ¿no?, el equilibrio entre el trabajo, los roles de cuidado, sus vidas, también están haciendo esta reorganización en diferentes mercados laborales. Ahí en el 2021, McDonald's, por ejemplo, aumentó los salarios por hora de los empleados actuales en un promedio de 10%, una solicitud, un reclamo que se venía haciendo desde hace muchísimos años, y no fue hasta este fenómeno de la gran renuncia que finalmente se dio. En Estados Unidos se aumentaron los salarios por hora, ¿no?, a nivel inicial entre 11 a 17 dólares por hora en el 2021, cuando venían de 9 o incluso a veces mucho menos. Además, hubo compañías que agregaron paquetes de beneficios, ¿no? Mejoraron sus paquetes de beneficios, que incluyen incluso cuidados de niños, emergencias, tiempo libre pagado, reembolso por matrículas, por estudios. Es el mismo caso de alguna cadena de supermercado muy grande que, bueno, anunció también un programa de $1.000 millones en el que, pues, decía que durante los próximos 5 años le iba a pagar el 100% del costo de la matrícula universitaria y de los libros asociados a sus carreras, ¿no?, por parte de la empresa. Así que, bueno, yo creo que mucha gente hoy considera la vida no al servicio del trabajo, ¿no?, sino todo lo contrario, el trabajo al servicio de la vida familiar, entre amigos, con lazos diferentes, y que los formatos tradicionales de contratación, de jornadas extensas, ¿no?, de ese ponte la camiseta hasta en el día libre, y eso que solo presencial, ¿no?, esas estructuras tan rígidas, falta de reconocimiento, de innovación, etcétera, pues se van a estar quedando justamente en el pasado y ya no son aceptados por la gran mayoría. Así que las empresas y organizaciones tienen pues ese reto, ¿no?, de innovar sus visiones y sus recursos para que no se flexibilice, digamos, el trabajo, sino justamente se amplíen los beneficios y hayan prioridades de vida y no de trabajo. De hecho, te escuchaba y creo que, ¿no?, un poco como para mí corolario es que esto es una respuesta, sí, de países probablemente con mayores niveles de ingreso y con sociedades con mayor generación de empleo, pero es una respuesta a esta esclavización, ¿no?, que está existiendo a nivel global, y como tú dices, responden las grandes multinacionales como buenamente pueda, pues creciendo un poquito el salario o compensándote por tal vía. O sea, si uno mira la cantidad de contratos laborales que existen en Europa o en Estados Unidos, dan vértigo. O sea, algunos son contratos por 0 horas. Yo no sabía ni que existían. Y es 0 horas significa que estás disponible. O sea, te contrato para que estés disponible y no te pago si no te uso. Imagínense el contrato. O sea, el contrato 0 horas se llama, existe, no estoy inventando nada, hasta el nivel de sofisticación, ¿no?, que tiene hoy en día las legislaciones laborales de los países capitalistas más neoliberales, ¿no? Te contrato, imagínense que yo contrato por 0 horas, con 0 salario, y cuando te uso, te pago. Hay mucho que discutir al respecto, y es un fenómeno que hay que estudiar con las características particulares que puede haber en América Latina. Queríamos dejar esto encima de la mesa como fenómeno para seguir investigando y estudiando. Queda más pizarra por delante. Ahora viene un poquito de cine, un poquito de 1985, un poco de cine, política, series, dictadura, un poco de todo.